Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Estimados hermanos en Cristo Jesús, todos nosotros ya conocemos la situación en la que está nuestro estado, nuestro país. Estamos en medio de tanta inseguridad. Casi la mayoría de nosotros tenemos un poquito de intranquilidad. No tenemos la confianza de salir a todas horas porque pensamos puede tocarnos una balacera o puede tocarnos algo malo en el camino. Y nuestra vida últimamente está como que intranquila. Tenemos todos todavía un poquito de miedo a la muerte. Pero pues hay una cosa que tú y yo tenemos en común y es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe nos hace una diferencia. Esa fe que tenemos en Él nos hace ver que no necesitamos estar intranquilos, desesperados o con miedo a la muerte, sino al contrario. El tema para hoy vamos a ver que es tranquilo, Cristo vive. La muerte ya no va a tener poder sobre nosotros. Vamos a ver tres cosas importantes en este día. Primero, que el pecado ha sido expiado. Después, la muerte ha sido destruida. Y finalmente, el diablo también ha sido aplastado. Y para esto les invito a que leamos el Evangelio de este día, que lo encontramos en San Juan capítulo 20, versículos 1 al 18. San Juan capítulo 20, versículos 1 al 18, donde dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pues aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Pues ya durante la mañana hemos hablado un poco acerca de la historia de la resurrección. Ya hemos escuchado que no es simplemente decir, pues, Cristo ha resucitado, porque eso cualquier persona puede decirlo, pero que nosotros como creyentes necesitamos hacer lo propio. Necesitamos decir: sí, Cristo ha resucitado y yo también con Él. Pues ahora es necesario ver y recordar nuevamente el día viernes.
El día viernes hablamos sobre nuestros pecados, sobre que tú y yo somos los que fuimos a ponerlo en la cruz, los que por causa de nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo fue muerto. Recordamos que dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y es por eso que vino nuestro Señor Jesucristo a sufrir la muerte, pero no por causa de sus pecados, sino en nuestro lugar, por causa de nuestros pecados. Pues ahora, este día, encontramos algo muy diferente. Nos asomamos a la tumba y no encontramos a Jesús. Y podríamos pensar, pues, ¿quién se lo llevó como lo hicieron los discípulos? Pensar, pues, ¿qué es lo que está pasando ahora? Los discípulos, como lo vimos en la mañana, aún estaban con dudas, aún no creían que Jesús iba a resucitar, sino que incluso en la mañana habían llevado las mujeres a ungüentos y habían llevado hierbas, todo esto para ponerle al cuerpo de Jesús, pero pensando Jesús está muerto. Y vimos también que era necesario para estas personas que la palabra de Dios llegara a ellos, y fue por medio de ángeles que recibieron la palabra que les dijeron, pues Jesús no ha muerto, sino que ha resucitado. Vimos también que nosotros necesitamos también la palabra de Dios para poder creer y confiar que sí en realidad ha resucitado. Porque si nos dicen, pues Jesús resucitó, pues muy bien, pero eso ¿en qué me beneficia? Pero si notamos lo del viernes, el por qué sufrió, por qué murió, y ahora el motivo por el cual resucitó, vamos a hacerlo bien nuestro. Vamos a decir, sí resucitó y esto tiene beneficios para mí. No resucitó para que Él fuera beneficiado a sí mismo, sino para que tú y yo fuéramos beneficiados. Pues con esto Él ha mostrado que ha tenido victoria sobre el pecado, pero también que ha tenido victoria sobre la muerte. La Pascua para nosotros los creyentes es o significa ya no hay más muerte. Pero te preguntarás entonces, pues yo acabo de ver a algunos familiares que han muerto. Pasé por ahí por los velatorios y vi que había tal vez una persona que había fallecido recientemente. Escuchamos en las noticias y escuchamos muerto tras muerto. ¿Cómo quiere decir entonces que la Pascua, la resurrección de Jesús, significa para el cristiano que ya no hay más muerte? Pues sí vamos a todavía tener muerte física, sí todavía vamos a pasar por esa situación, pero gracias a que Jesús resucitó de entre los muertos, nosotros, tú que crees en Cristo y yo, no vamos a quedarnos ahí, no vamos a quedarnos enterrados hasta que se acaben los huesos y que se quede todo olvidado, sino que al final Dios nos promete tener la resurrección. Recordamos lo que Jesús les dijo a sus discípulos y a las personas que estaban oyendo en ese momento, les dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando crees en Jesucristo, tal vez vas a tener todavía miedo a salir en las noches, tal vez vas a tener miedo a que te pase algo, vas a tener tal vez todavía miedo a la muerte. Pero recuerda y está tranquilo, porque Cristo vive, tú también vas a vivir. Ya no, la muerte no puede enseñorearse de ti. Va a tenerte un rato, pero después, por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tú también vas a resucitar. Pero hay otra cosa más. Ya vimos, el pecado ha sido expiado, ha sido quitado de nosotros gracias al sacrificio y mostrado con su victoria en la resurrección. La muerte también ya ha perdido su poder sobre nosotros porque ya no nos puede mantener con ella por siempre. Pero hay otro personaje que a veces tenemos que tomar mucho en cuenta, que aunque a veces muchas veces pensamos, pues el diablo ni siquiera existe, el diablo no lo podemos ver, el diablo no nos puede hacer nada, pero sin embargo la Biblia nos dice que el diablo todavía está como león rugiente buscando a quien devorar, y el diablo siempre está metiendo tentaciones a cada uno de nosotros, está poniéndonos en la mente, pues Jesús en realidad no resucitó. Si tomaron algún momento durante estos días de ver la televisión y encontraron
O encontramos muchos programas que decían, pues en realidad Jesús no resucitó. Encontramos la tumba de Jesús y tal vez por otro lado estaba ahí el cuerpo de Jesús. En realidad Jesús no resucitó. Pues el diablo está utilizando todos los medios, como cuando estaba tentando a nuestro Señor Jesucristo durante toda su vida. Hizo todo lo posible para que Él no llegara al final de su obra. Y ahora también nos pone muchas trabas para que nosotros no creamos en su resurrección, en su vida perfecta, en su muerte para el perdón de nuestros pecados. Pero sin embargo todavía nosotros, cuando creemos en su resurrección, cuando creemos que Jesús en realidad regresó de los muertos, que venció la muerte, que venció el pecado, pues también también nuestro Señor Jesucristo venció al diablo. Lutero decía, pues cada vez que tú crees en la resurrección de Jesucristo y hablas de la resurrección a algún amigo, a algún familiar, y le dices, mira lo que hizo Jesús y mira cómo es que venció sobre el pecado, la muerte y el diablo. Entonces, decía Lutero, pues el diablo en ese momento sale corriendo porque toda la fuerza que había ocupado, todas las artimañas, pues ya las había gastado con Jesús. Ya había hecho todo lo posible para que la salvación no fuera efectuada. Y ahora, pues cuando escucha de la victoria que Él tuvo sobre Él, pues no tiene de otra más que salir corriendo. Pues, estimados hermanos en Cristo, nosotros necesitamos siempre ver esa victoria de nuestro Señor Jesucristo, no como la victoria simplemente de Él, sino que la victoria de Él la hizo y la ganó para alguien más. Cuando escuchamos Jesús venció la muerte, tú también puedes decir, yo he vencido la muerte. Cuando escuchamos o decimos, Jesús venció el pecado, nosotros también podemos decir, he vencido el pecado. Cuando escuchamos que Jesús venció al diablo, también podemos decir que nosotros hemos vencido al diablo. No porque nosotros seamos lo suficientemente buenos ni que podamos resistir las tentaciones, pero con su resurrección Dios nos ha dado esa nueva vida, nos ha dado ese nuevo deseo de agradar y de servirle, de tratar lo más posible de retener y de apartarnos de las tentaciones, de hacer lo más posible por agradarle, por guardar sus mandamientos. Pues el pecado, la muerte, el diablo ya no tiene ningún poder sobre ti ni sobre mí si confías en Jesucristo. Puede que tengas muchas debilidades, puede que a veces caigas, pero agárrate, mira la cruz que está vacía, después mira el sepulcro donde quedaron ahí también enterrados tus pecados y di, porque Él vive, yo también viviré. Amén. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén.